Fíjense en esta fotografía, que es una pieza de colección, a pie, usted no sé si llegará a leerlo, pero yo se lo leo, pone 1953. Y esto es una sala de proyección, pero a mí me gustaría que mientras ven la foto, Antonio, ¿puedes decirnos qué está viendo la audiencia del observatorio? Pues yo nací seis años después. Yo esta foto me llegó de manera casual por un familiar mío, y ni más ni menos que lo que se ve en esa fotografía, pues el cine monumental que realizó magistralmente mi abuelo, Juan Asensio Artés, y que luego siguió mi padre con la empresa. Quiero decir que ese cine monumental ha sido testigo de muchísimas vivencias gratas también, a principios de los 60, cuando ya mi padre ya realmente se hace cargo del cine. Este fue el primero. Ahí se han proyectado películas, y los ciudadanos y ciudadanas que me estén viendo, que hayan estado en el cine monumental, se recordarán y les llenará de gozo películas como El Santo, el enmascarado de plata, aquella que al principio era en blanco y negro, luego no ponía Technicolor ni en Mancolor, ponía a colores, ¿vale? Antonio, perdona, sí. me contaban personas que veían esas películas, como por ejemplo la de la saga El Santo, sí, que los chavales se levantaban en el cine, sí, cuando había una pelea y se peleaban y animaban, ¿no? Sí, y se dirigían a la pantalla. Luego había películas como de Roger Moore, del Santo, que eran 3 películas que al final duraban 1h30, pero el público se creía que había visto 3 películas. Películas magistrales se han proyectado también, como El sabor de la venganza, que antes lo hemos dicho, El día de la ira, en segunda visión. Allí hemos visto Art de París, Grand Prix, Doctor Zhivago también se puso en aquel cine en segunda visión, porque era un cine de reestreno, era un maravilloso cine de reestreno. Yo creo que aquí no voy a ser humilde, yo creo que ha sido el cine de reestreno de Almería. Ha habido muchos más, pero este yo creo que ha sido el cine de reestreno de los programas dobles de Almería. Y la verdad, yo quisiera en 2 o 3 segundos hacer mención de un señor que yo conocí allí, que fue uno de mis maestros en esto de la proyección de películas de 35 milímetros. Este señor era un forofo de un actor francés, Jean Marais, y este chico, que yo tendría 8 años y él tendría 15, 16, no era ni siquiera mayor de edad cuando él empezó a proyectar, venía de un almacén grande de allí de la zona, de muebles, y terminaba a 5:30, 6 de la tarde, y se enganchaba a trabajar en la cabina del cine monumental. Era una persona que no es que le gustaba el cine, es que estaba enamorada del cine. Y luego era un fan, lo que se llama un fan de este actor. Él siempre hablaba de las películas de Fantomas vuelve, Fantomas contra Scotland Yard, que también la vimos todas esas en el cine monumental. El Lampa de París, del año 61, 62, pero su película fetiche era El jorobado. Y yo, si me permite, El jorobado de la Gardner, sí, y yo, si me permiten los espectadores, en un minuto voy a contar una anécdota que yo la tengo grabada dentro de mí, porque este chico ya creo que 17, 18 años ya había cumplido, tenía su tomavistas de Super 8 milímetros, que yo se echa de paso, a mí me infundió también, yo también tenía mi propio tomavistas, y hacíamos cada uno, él hacía sus películas, yo hacía las mías. Yo empecé mucho después que él, porque él fue el que me instó el que me metió el gusanillo, vamos, del tema de hacer películas en Super 8 milímetros. Me acuerdo cuando terminaba la sala, el cine, 12:30 de la noche, que era viernes, yo no tenía colegio el sábado siguiente, por eso iba el viernes por la noche allí, y yo me acuerdo que 4 o 5 personas de las que estábamos ahí esperando, lo esperábamos a la salida, en la puerta. Esto es una anécdota muy bonita, porque él salía, ¿no? Pero claro, si tú a este señor, este chico, que era un fan de Jean Marais, le decías que se tiraba las 8 horas de proyección diciendo frases de la película del jorobado o del Lampa de París, se las sabía de memoria las películas. Si él salía de la sala y le decía muerte a la Gardner, como te está escuchando, y este señor es como si se le metiera dentro, como si le poseyera el protagonista. El protagonista que lo vivía. Sí, lo vivía, que se tiraba desde la escalera del Monumental, en 2 golpes se tiraba y luego daba una voltereta abajo y luego nos daba
un espadazo virtual. O sea, a ver, esto es una anécdota que yo quería contar en televisión, porque este señor ahora tiene una pequeña enfermedad de la que sale y de la que entra, y yo quería hacer mención de este personaje, que es todo un personaje. Se habló el otro día de la habichuela, ¿verdad? Pues este señor es un personaje de la proyección. Según me contaba él, el mismo Spielberg, eso me lo han contado, pues la película esta de la Última Cruzada, no encontraba sala de proyección para poder ver esas escenas que él quería ver repetidas, y buscó la sala de proyección que él tenía en su casa, ¿vale? Una pequeña sala de proyección para hacer una serie de pruebas. El mismo Spielberg lo buscó a él, y nunca lo ha contado, nunca se ha dado de... Porque es que si ha habido un enamorado, un empleado, que para mí nunca he tenido empleado mi padre, para mí eran siempre amigos, pero si ha habido un empleado enamorado de lo que hacía, era este señor. Y yo no sé por qué, pero tenía ganas de decirlo. Pues me parece justo que lo hayas dicho, la verdad. ¿Se proyectaban también en el Monumental películas de western? Muchísimas. ¿Y las películas estas de la folclórica, de la Piquer y todo esto? No. Esas no, ¿verdad? Es una época... Bueno, yo me acuerdo... Ahora que me hablas de folclórica, te voy a... Con brevedad que quiero preguntarle a Juan Gabriel... Aquí hay un rollo de película... Y yo pensaba que eso no se podía tocar con la mano. Sí, hombre, se puede tocar con la mano. Esta película es un tráiler. Pues yo la quiero ver, yo la quiero tocar. Esto es un tráiler, yo lo quiero tocar. Esta película, posiblemente, si le hace una hoja de censura... O sea, perdón, de repaso, dirán que está señalada. No, la moción de censura es de Miguel Cazorla, pero correcto, todavía sí. no toca, Antonio. Dirán que está señalada. ¿Señalada qué es lo que es? Porque las perforaciones que estás viendo tendrá alguna... En fin, de pasarlo por los rodillos, pues tiene una especie de señal. No pero sé, que está perfectamente para su proyección. ¿Quieres tocar? Bueno, pues yo me acuerdo también como anécdota, y ya con esto termino de la anécdota. Este hombre, José Macías, una noche del año 67-68, una tarde-noche, la película que se proyectaba era El pescador de coplas. El protagonista, Antonio Molina. Como me has dicho que te hables de la folclórica, este era un folclórico. El cine estaba, como decíamos en el argot, de bote en bote. Y la película cada medio metro se partía. Venía en tercer grado y mi padre dijo, devolverla y poner que no hemos podido proyectarla. Era imposible. Bueno, las coplas se cantan de dos en bloque. Antonio Molina empezaba a cantar allí la canción de Soy minero y no bajaba la mina nunca. Aquello era impresionante. Entonces era cuando los operadores trabajaban de verdad. Tenían que irse 2 o 3 horas antes o por la mañana, repasar las películas. Era un trabajo arduo, pero muy, muy bonito, muy bonito, muy bonito. Me dices que sí, que se proyectaba western con éxito. Muchísimo. En el cine monumental, en los años 60, todo lo que se proyectaba tenía éxito. Pero yo lo que quiero preguntar, no sé si ustedes sabrán que el western se llamaba Spaghetti Western. Yo no sabía por qué se llamaba Spaghetti Western, pero Juan Gabriel me sacó de la duda. Sí, pues mira, se llamaba Spaghetti Western con tono despectivo por parte de los defensores del denominado western clásico norteamericano, para categorizar a las películas europeas de este género por debajo de las norteamericanas, sí. Así de claro. Entonces, como Sergio Leone fue el autor que tuvo mayor éxito, y de hecho este género evolucionó y sobre todo empezaron a hacerse películas de manera incesante a raíz del éxito de su trilogía del dólar, como era italiano, y despectivamente a los italianos, no sé si hoy día ocurre, pero en los años 60 en los Estados Unidos pues parece que se les decía espagueti, los espagueti, ¿no? A los españoles no sé cómo lo llamaría, no sé si los paella o... No lo sé, ¿no? Si había alguna comida así típica, pero bueno, entonces vino un poco por ahí, ¿no? No sé exactamente el año concreto, si fue un crítico... Da igual, el caso es que eran los americanos... Sí, se le decía spaghetti western a cualquier película del oeste hecha en Europa, normalmente por italianos, pero como hemos visto, había también españoles que lo hicieron muy bien, pero aunque estuviese hecha en Europa ya era un spaghetti western, aunque fuese... Y que no, en calidad no tenía nada que envidiarle. Bueno, es cierto que son películas que a nivel de... por lo menos no tienen indios. Sí, era difícil verlo. A nivel estético y de narración, de ritmo, de montaje, sí ofrecieron cambios sustanciales con el cine clásico, pero que eran películas, vamos, las de Leone, pues perfectamente se pueden equiparar a los grandes westerns de la historia. Yo creo que sí, que en eso estamos de acuerdo. Es cierto que se hicieron muchas, muy rápido, y eso pues repercutía negativamente en la calidad de la cinta, y hay muchas películas de este género pues que no hay por dónde cogerlas. ¿Te cuento otra anécdota? Sí, por supuesto. Vamos, no se me olvida una cosa que yo quiero contar, que, vale. Que es una anécdota que ocurre en la proyección, sí. No en la grabación, sino en la proyección, porque yo no sé cómo se llaman estas cosas, pero cuando se proyecta una película
que durante el montaje ha tenido fallos, eso se va cortando, ¿no? Y luego se nos ofrece en la sala de cine el resultado final. Sí. Pues en la película de Indiana Jones hay fallos. No sé si tú lo has localizado. Bueno, en todas las películas puede haber. Bueno, imagino que te referirás a fallos de récord de continuidad. No, fallos de... ¿Lo puedo contar? Sí, claro. ¿Cuál es la película de Indiana Jones que transcurre por el casco histórico de Almería? Sí, Indiana Jones y la última cruzada. La de la última cruzada. Y creo que hay unas imágenes previas por el casco histórico, previas a esas escenas en la Escuela de Arte. Sí. No sé si habéis observado, y si ustedes han observado en casa, que cuando va paseando Indiana Jones con su padre y con ¿cómo se llama el que conduce? John Rhys Davies, quiero recordar. Ya, pues conforme va pasando, se va viendo el número de ordenación de las casas. Eso lo dijo Juan Gabriel. ¿Sí, lo dijiste? Sí. Magníficamente, sí. Y se ve el número de las casas que 29, puso el el Ayuntamiento 29, de Almería en el año Y eso es lo que 80 y le tanto. acabaron del Sí, 29. está la captura, además, tuvimos la oportunidad de recuperar precisamente esa escena de diferentes imágenes. Por un lado, la captura de lo que se ve en pantalla, otra fotografía promocional de Lucasfilm, captada desde abajo, donde se ve un trocito de la Alcazaba y todo lo que montaron ahí, representando una especie de zoco de mercadillo árabe, y luego otra fotografía desde otro punto de vista, previo a lo que luego lógicamente se ve en pantalla, en la que el propio Steven Spielberg está en el coche pues dando indicaciones a sus actores y a la cámara. O sea que el presentador no trae ninguna novedad. Tú ya lo habías fijado. Bueno, yo lo he intentado. Es algo conocido. Tened en cuenta que las películas de Indiana Jones tienen muchísimos seguidores. Hay una asociación que se mueve por toda España y que, claro, se conocen al dedillo absolutamente todos estos detalles. Hace unos años, coincidiendo con uno de los aniversarios de la película, hicieron algo muy potente en Guadix, si no recuerdo mal, en Granada, porque también hay escenas rodadas en este municipio allí. Y claro, todos estos gazapillos, pues Anda que no. se los conoce Te entiendo muy bien. perfectamente, porque al presentador de este programa le pasa que está conectado con asociaciones seguidoras del 1, 2, 3, responda otra vez, en todo el territorio nacional, con lo cual cada uno tiene por lo que quiere. ¿Lo cuento? Hombre, Mira, esto es pues ponemos los rombos esos que ponemos. para darte otra exclusiva en tu programa, que te lo Ya. mereces. Mira, Muchas gracias. en el año 1976, en agosto del 76, se inaugura el Cine Gelu. El Cine Gelu era una sala especial, solamente había una sala especial en la ciudad, que estaba en la calle González Garbí. Claro, lo que ocurría que al ser sala especial se tenía la autorización de poder proyectar películas de Especiales. versión- Y yo hablando de los rombos, parece que esto está preparado. versiones de versión original, con subtítulos y tal. Ah, Bien. vale, yo me había ido a los rombos. Bueno, es igual, no. Bueno, ahí se proyectó ya por fin el último tango en París. O sea, a ver, lo que quiero decir que cuando hubo un problema con una película. La película se llamaba La Naranja Mecánica. Efectivamente, el Cine Gelu tenía la butaca X, 300 y algo, que decía por ley que tenían que tener de aforo los cines de sala especial. Se hizo expresamente para eso. El Cine Reyes Católicos, que era la que tenía, dijéramos, la exclusiva en Almería de la Warner Bros., que era la distribuidora de La Naranja Mecánica, para que mi padre no pudiera proyectar cosas de cosillas que se quedan ahí en el tintero. Para que mi padre no pudiera proyectar la película de La Naranja Mecánica, que era a quien le correspondía, porque era quien tenía la sala especial, hicieron una burda maniobra, que entonces el cine no era de mi padre, como es natural, una burda maniobra que bordeaba la ley. La parte de arriba del cine, el anfiteatro, lo cerraron, para que hubiera menos aforo. Y las primeras filas de la parte de abajo del Cine Reyes Católicos, y sirva esto para los historiadores, porque esto es verdad, esto es que fui yo a verlo, porque me mandó mi padre, fue precintada por varias cuerdas para que el público no pudiera sentarse allí. Al final, el aforo del cine, efectivamente, eran 300 y pico de butacas. ¿Qué fue lo que hizo mi padre para hacerse de la Warner Bros.? Eso fue, a mi padre se le quedó clavado en el alma de ver esa especie de traición. Porque La Naranja Mecánica no la pudo proyectar. No pudo, Vale. no pudo en ese momento. Pero lo que ocurrió fue que años después, mi padre compraría el Reyes Católicos, proyectó 2 o 3 meses, se quedó con la Warner Bros. Y luego vendió el Reyes Católicos a lo que hoy se conoce, el bingo de Reyes Católicos. Así fue como se hizo mi padre de la Warner Bros. Y se chincharon. Pero lo que no sabe nadie son de las motivaciones. Lo otro sí lo sabe la gente.
Pero las motivaciones que fueron en el año 1976, eso no lo sabía. Aquí está el Media Televisión para contar. Es una buena historia porque además La Naranja Mecánica fue una película tremendamente polémica del año 71 de Stanley Kubrick. Sí, estaba prohibida. Estaba prohibida ¿Qué género es? Por la extrema violencia, ¿no? Sí, es una película dramática, lo que ocurre era que como la conversión de chicos jóvenes muy violentos. Sí, mediante una serie de medicinas, dijéramos, o de tratamientos. O droga, ¿no? Sí, más bien. Se convertirían por mediación de ese método en buenas personas. Sí. Y luego, claro, la película lo que te cuenta es que aceptan buenas personas ya es que abusan de ellas. Claro, la película está basada en un libro de Anthony Burgess, un filósofo importante. El director, el de Espartaco, Stanley Kubrick, sí. Entonces plantea ese dilema filosófico entre hasta dónde el Estado puede llegar para rehabilitar a una persona, ¿no? Y claro, y recrea un futuro ficticio. Está basada la película en el futuro. El protagonista, un tal Malcolm McDowell. Malcolm McDowell, sí, un actor que hizo varias películas polémicas de aquella época. Otra de ellas, Calígula. La película está bien, pero tampoco es de lo mejor que ha hecho Stanley Kubrick. O sea, es una película que está muy bien. No, pero me refería al margen de lo cinematográfico. Es verdad que fue una película, pues eso, que estuvo censurada en muchos países. De hecho, creo que sigue estando prohibida en algunos países. También no sé si en el Reino Unido o en los Estados Unidos, cuando se proyectó en un cine, hubo chicos que imitaron lo que hacían. Y fue muy polémica por eso. En el cine Helu, ya no hablo más del cine Helu, se estrenó con la película de La caduta de Glidey, de Luchino Visconti, La caída de los dioses. También se proyectó según decía la propaganda de aquel momento, una de las 10 mejores películas de la historia del cine en blanco y negro y en Cinemascope, que era Cuerno de Cabra. También se proyectó una película a título documental, que era sobre los últimos días de Allende, que yo cuando terminé de ver la película, yo tendría 16 años, por ahí, yo cuando terminé de ver la película, yo tuve que aplaudir. ¿Y te acuerdas, Antonio? Sí, yo me acuerdo perfectamente. Era una película maravillosa que contaba perfectamente lo que habían hecho con Allende, el asesinato del que había sido objeto. Y yo me acuerdo, yo estaba en mi época de rebelde total. Yo era el que me compraba las camisetas del Che Guevara y todo. O sea, a mí me hablaban de esto y yo veía aquello como una rebeldía absoluta. Y yo tuve que aplaudir, y la verdad que conseguí el aplauso del resto de asistentes al sí, cine. También, pero ahora que hablas de este tema, Antonio, yo recuerdo ir de niño al cine y no sé por qué motivo, si es que antes era diferente, pero la sala, el público interactuaba mucho más con la película, o sea, aplaudía a menudo, la risa, no sé, había una relación diferente. Yo no sé si hoy día esto de que se consuma tanto cine en casa, el tema de internet y demás, también ha desvirtuado esto. Pero claro, es que, vamos a ver, la gente antes tenía ¿cómo diré? A mí me regañan en el cine. Tenía una idiosincrasia de ver cine. Y era eso, era interactuar. Eran los cines mucho más grandes. Sí, Los cines, el cine más pequeño era de 800, 1000 butacas, y hoy es el doble de la sala 4 del cine monumental. El doble, Y aquello que se ve tan grande es una miniatura al lado. Entonces, claro, con tantísima gente, si tú ves una película como Tiburón, Steven Spielberg, año 1900, creo que fue el 72, 73, cuando Roy Scheider está tirando la carnaza al agua y de pronto sale una bestia del fondo del agua, un pedazo de tiburón que todavía en el cine no se había visto, con una boca que era más grande que la lancha, la gente tiene que decir ¡ay! Un ¡ay! Monumental de las 800 o 900 personas. Ahora, también se le achaca el que la gente no interactúe a que cada vez las películas tienen menos calidad. O sea, es que conseguir una película, seguramente que la de Alejandra Amenábar, que se va a estrenar el día 2, seguramente la gente interactuará. Porque este señor es un maestro. Regresión, ¿no? Sí, regresión. Bueno, yo de Amenábar recuerdo haber visto Los Otros en el Cervantes, con muy buena entrada, y ahí sí que se escucharon varios gritos, Eso sí que... Bueno, gritos no, pero a mí me mandan callar alguna vez en el cine porque charlando sí, hombre, charlar no se puede. Pero, yo pero si yo me pierdo, le tengo que preguntar qué tengo al lado. Pero yo me refería precisamente a eso, que terminó una película y ha sido tan redonda pues que la gente impulsivamente pues aplaude o el tema de la risa. No, a mí me acompaña un... Películas de interactuar. Tengo que hacer todavía un comentario, antes, porque déjame. Termina. Déjame un segundo. Mira, antes he nombrado a un director, Sergio Solima. Bueno, este señor hace creo que era a principios del 80, una película protagonizada por Bud Spencer, Terence Hill,
El Corsario Negro, con una música estupenda, que invitaba a los espectadores, todavía estaba el cine monumental, este que hemos visto aquí, pero ya con pantalla CinemaScope, que eso lo arregló mi padre después, invitaba a los espectadores, al escuchar la música, a estar golpeando continuamente las tablas de madera del cine. Eso es interactuar con una película, y no molesta, porque es de acompañamiento con la película. O sea, ningún acomodador se atreve a decir, cállese usted, porque no pueden hacerlo. Sí, pero yo tengo que defender la postura, es cierto lo que estás diciendo, la postura de Juan Gabriel cuando dice que probablemente consumir mucho cine en casa, que lo estás consumiendo tú solo o como mucho en pareja, te hace no interactuar, no saber que estás en una sala con más gente. Y puede que, eso afecte. Yo creo que antes también había más inocencia en ese sentido, ¿no? Bueno, que la gente no... yo recuerdo de niño, siendo muy niño, sí, de ir a ETE, con el cine a reventar, y claro, aquello era, también porque eran chavales, ¿no? El público que veía esa película, pero cada vez que salía ETE, lo de Mi casa teléfono, pues no sé, era algo muy especial, y eso forma parte, pues, de recuerdos que, tristemente, por mil historias, sí, y el devenir de los tiempos, pues es difícil que, pero es que, lo que, pasa que se recupere, y ojalá que cambie. ¿Ahora qué? Juan Gabriel, lo que pasa, y ya con esto ya, de verdad que no hablo más, lo que pasa es que el cine es espectáculo. Y debe serlo. Desafortunadamente para los chicos que hoy van a consumir cine, no han conocido el cine. Hemos conocido el cine y yo tampoco llegué a ver eso. El otro día hablábamos del Cinerama. Las personas que hayan podido ver un cine en Cinerama, que aquí en Almería nunca ha habido ninguno, esos señores o esas señoras han tenido que disfrutar muchísimo esa conquista del oeste en Cinerama, con una pantalla de más de 20 metros de ancho. Dios, eso es impresionante. Pero bueno, ahora en Madrid hay sillas en cine que te dan aire fresco. Es igual, no, tú vas a ver una historia. Perdón, tú puedes estar todo lo cómodo que tú quieras, tú vas a ver una historia. Mira, en Almería, también lo comentábamos otro día, hubo 2 salas de 70 milímetros, ¿vale? Una era el Cine Roma. Era parecido al Cinerama, pero no tiene nada que ver con el Cinerama. Pero sí era en 70 milímetros, con una pantalla curva, que te hacía introducirte dentro. Estas pantallas sí tenían que ser curvas, no como las de Gay en la provincia. El yelmo de Roqueta. Te hacía sumergirte dentro de la pantalla. Si no el cine Emperador era otro cine que también tenía 70 milímetros. Y estos empresarios fueron pioneros en este tema. Digo. Ninguno era mi padre, pero mi padre fue pionero en otra cosa, que la gente tampoco lo sabe, y te voy a dar otra primicia, hombre. Ay. Pero bueno, eso no lo sé yo solo, lo sabe mucha gente también. En la sala Cubatas del Imperial, el primer proyector que hubo en España, con Cruz de Malta, ya no era mecánico, era por impulso electrónico. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no hay ningún mecanismo que va haciendo una especie de movimiento así, que es lo que produce, es lo que engaña al ojo para que el ser humano cree que la pantalla está quieta. Claro. Bueno, pues se sustituyó por aquellos ingenieros que hicieron aquel proyector, se sustituyó este movimiento mecánico que va tirando de la película, se sustituyó por movimientos electrónicos. Y ese proyector lo compró mi padre, el primero que hubo en España. No digo en Almería. ¿En España? En España, sí. Caray, sí que tu padre y el cine... Pues, no, era único. Era único. Yo si hay algo esta noche que no digo, la verdad es que no me voy contento a casa, y es que, sin duda, una de las localizaciones más importantes que ha tenido la provincia de Almería ha sido el desierto de Tabernas. Pero yo tengo que decir que el llamado desierto de Tabernas tiene el 54% de su territorio en el término municipal de Jergal, que no en Tabernas. Y tengo que decirlo porque si no, me riñen aquellos que me votaron en Jergal. Con lo cual, el 54% del desierto de Tabernas está en Jergal. Pero la pregunta es, ¿cuándo se produce la decadencia del cine en Almería? Decadencia que no olvido, porque se han seguido haciendo pequeñas cosas publicitarias, incluso algunas de cine, pero sitúanos, ¿cuándo se produce la decadencia y cuándo el relanzamiento, que más o menos ya has dicho cuándo? Sí, en la primera mitad de los años 70. Por varios factores también, sí, años 70, 73, 74, 75, ya el número de rodaje cinematográfico en la provincia de Almería desciende de manera alarmante en comparación al periodo anterior. El periodo de esplendor es, pues primero 60, pero fundamentalmente... 2 películas. Del 65 al 70. Que en esa época se realizaron en Almería, pero ya se notaba que la calidad ya no era la exigible. Con brevedad, Antonio, en el oeste se puede hacer, amigo. Trabajaba Bud Spencer. Bueno, ese ya es de los 80, ¿eh? ¿Y ya es Pala? De principios de los... Ah, no, perdona. Estoy confundiendo con otra película. Bueno, sí. igual. Si te confundes tú, te perdono. y la otra película era Una razón para vivir y una para morir, donde trabajaba también Jay Coburn
Sí. Trabajaba también Bud Spencer. Y Telly Savalas estaba también ahí. Eran dos películas con pretensiones, pero que ya se notaba esa decadencia de aquel la de Bud Spencer me he confundido con Dos granujas en el oeste, no sé si te acuerdas, que fue a principios de los 80, que se hizo en el actual Mini Hollywood también. Fueron factores muy diversos, pero sin duda uno que influyó mucho fue el desinterés por parte del público del género western, que era el que traía mayor número de películas. Esa fue una circunstancia. Luego también la subida del nivel de vida en España, que eso tiene un lado positivo, y es que aquí se vivía mejor, pero por otra vía, pues lógicamente para producciones del Reino Unido, de los Estados Unidos, de Italia, pues claro, ya se había equiparado relativamente la moneda. Y luego también que a principios de los 70 hubo una crisis económica no tan duradera como la que tenemos hoy día, pero también importante, pues que mermó las producciones internacionales. Todo eso metido en una costelera con otras circunstancias fue lo que acarreó, como tú bien has dicho, esa decadencia, que es cierto que la hubo, pero insisto en lo que decía al principio, jamás se ha dejado de rodar, y ahora estamos viviendo como una especie de segunda edad de oro. La que tenemos que aprovechar. La que tenemos que aprovechar, lo decía antes, desde todas esas perspectivas. Recuerdo a raíz del rodaje de Exodus que las cifras del paro del mes que estuvo aquí la película había descendido notablemente en la provincia de Almería, que tristemente estamos acostumbrados a ver mes tras mes cómo baja casi en todos sitios, aunque sean cifras pequeñas, y aquí sube. Por poner un ejemplo, ¿no? Y luego todo el alcance turístico, y no olvidemos que es otro hecho que a mí me gusta mucho destacar: el cine posibilita que Almería ofrezca una imagen muy positiva más allá de nuestra frontera, en el sentido de que, si os dais cuenta, a nivel mediático, casi siempre que se habla de Almería es por hechos negativos, sucesos, nos tenemos que ir, y el cine, por suerte, ofrece esa otra cara positiva y amable de un lugar, además de la promoción gratuita. Sí. Que acarrea en todo el mundo, ¿no? Que es donde se ven estas películas. El Juego de Tronos se ve en todo el mundo. Ahora es labor nuestra, como decía antes, de instituciones, empresas, particulares, ciudadanos de a pie, que lo hagamos nuestro y lo aprovechemos. Y medios de comunicación, di que sí. También, claro. Con brevedad, por favor, Antonio. Yo voy a terminar ya. Mira, en el año 1985, después de esa decadencia de los western y tal y cual, se realiza una película por un director que se llama Lawrence Kasdan. La película se llama Silverado. Para que me entiendan los espectadores, ¿por qué digo yo que las películas de Sergio Leone muchas veces me aburren? Que vean esta película del oeste, como es Silverado, y entonces me entenderán. ¿Se van a aburrir? No. Que esa es la de... Sino todo lo contrario. Vale. Sino todo lo contrario. Y bueno, luego hay una película magistral, también del oeste, del que ya hemos mencionado antes, de Clint Eastwood, Sin Perdón. Sin Perdón, por supuesto. Que la dirigía él mismo. Sí. Que también le dan un Oscar. Sí. Y El Jinete Pálido, que es de unos años anteriores, que también es magnífica. Esas no están hechas en Almería, pero en fin, son westerns potentes. Sin Perdón es una que película. Se hacen en esta época. Trabaja Richard Harris, trabaja Jim Hackman. Clint Eastwood es una película. Morgan Freeman, por favor, que no se me olvide. Hay uno que viene aquí todos los jueves. Bueno, pues Al Capone. La película. Al Capone, la publicidad. Quiere decir que nos tenemos que ir corriendo. La película es lenta, pero no te aburre. Ya está, no digo nada más que eso. A mi Juan le ha dado un golpe de tos con lo de Al Capone. Pero bueno, antes de irnos, de verdad, Juan Gabriel, que has estado incluso dando cursos en la universidad de verano, en los cursos de verano de la Universidad de Almería, por tu sapiencia, por tu experiencia, lo más inmediato que tienes próximamente, ¿qué es? Pues una noticia muy positiva que podré dar dentro de... que no se puede decir todavía porque se está cristalizando, pero ya el año pasado tuve la oportunidad de dirigir un cortometraje, y ahora pues estamos dando un saltito más en esa relación que mantengo modestamente con el séptimo arte, ¿no? Cuando se pueda decir, os lo comunicaré sin ¿Seguro? problema. Sí, ¿Me llamarás supuesto. para que yo lo haga partícipe aquí? O incluso también un ratico. Sí, sin problema. Y nos hemos dejado el teléfono encendido. Que voy a despedir, prometo que voy a despedir, pero si algún día necesitas un actor de reparto, llámanos. Muy bien. Juan Gabriel, muchísimas gracias. Un placer, a vosotros, Antonio, y a todos. Esta es tu casa. Antonio, rápidamente, ¿qué hubiera sido tu vida sin el cine? Pues a ver, mi vida sin el cine hubiera sido exactamente la que es ahora. Bueno, pero con esos sentimientos, esa vivencia, eso no está pagado con esas vivencias son irrepetibles. Eso es. Son irrepetibles. Y yo, del cine, que no he podido nunca desembarazarme, yo te invito a mi casa y verás los de cientos de películas que tengo allí, que de vez en cuando las disfruto. Ahora con la emisión del Blu-ray es una maravilla, la calidad de imagen es impresionante. Lo que quiero decirte es que yo, del cine, del empresario, que era mi padre,
Yo el empresario eran tres partes distintas. Uno era el comercial, otro era el técnico, que tiene que saber de proyección, y otro era el administrativo. Yo saqué del cine lo administrativo, saqué lo comercial y tuve que dejar el técnico. Aunque yo era el operador de la familia. Que probablemente podría haber sido un magnífico técnico. Hombre, yo aprendí nociones de electricidad en la escuela de maestría y hasta los 22 años yo hice de cabo electricista. Y ya está, no vamos porque hacemos otro programa. No, Antonio, y además porque estoy seguro, yo lo voy a decir, que tu mujer está llamando al teléfono. Totalmente. Así que nosotros nos vamos antes de que Antonio se levante incluso. Juan Gabriel, muchísimas gracias. Nada, un placer. Escritor y periodista, esta es tu casa también. Hasta otra, gracias. Y a ustedes, que con esta prisa nos tenemos que ir. Ya sí, ya se pueden ustedes cambiar a ver Gran Hermano, pero ahora mismo lo que quieran. Gracias.